gracias a todos vosotros y vosotras por acompañarnos esta tarde de los viernes en nuestro ciclo de conferencias de los viernes, que solemos preparar pues con todo cariño, intentando pues con palabras de cada uno y con la personalidad de cada uno transmitir la doctrina del espiritismo, que es lo que hacemos en esta casa, pues bueno, a todos vosotros. Por supuesto, gracias a Mindalia Televisión y a la profesionalidad de Tony, que permiten que estas palabras vayan más allá de los muros físicos. A los socios y socias por confiar en mí. A mi compañero, Juanma, que me ha montado el PowerPoint, y yo creo que es justo por una vez en la vida agradecérselo. Y por último, por supuesto, y siempre, a los hermanos espirituales mentores de esta casa. Porque sin ellos, lo que yo pudiera decir aquí sería mera opinión, probablemente estaría errado en una proporción bastante elevada. Y cualquier cosa que pueda decir aquí que sea correcta, que os sirva a cada uno en vuestras circunstancias personales, las que sean, contad que es gracias a la inspiración de los hermanos. Entonces, siempre a la espiritualidad, gracias. Bueno, pues el tema que os propongo hoy para reflexionar, el fluido cósmico o fluido universal. Este no es un concepto físico, sino metafísico. Es decir, es un concepto que no lo vamos a poder experimentar con microscopios, con telescopios o con aparatos complicados de laboratorio. Pero, sin embargo, podemos deducir su existencia gracias a los efectos que el fluido produce en el mundo material, aplicando pues el método filosófico, la razón y la duda, siempre la duda, porque es la forma de avanzar. Hay que dudar de todo para poder avanzar, ¿vale? Por eso nos permite ir más allá de la ciencia, y por eso hablamos de metafísica. Metafísica es más allá de la física, ¿vale? Entonces, gracias a ello podemos indagar en cuestiones complicadas a las que la ciencia no llega del todo, o llega con dificultad, o no puede llegar, como puede ser el origen del universo, el origen de la vida, o ciertas manifestaciones, como puede ser la intuición, la mediunidad, la inspiración mismamente. Para nosotros, su existencia la reconocemos gracias a la revelación espiritista, contenida, pues, en primer lugar, en los libros de la codificación de Allan Kardec, pero también en todas las obras complementarias que, bueno, pues nos han llegado gracias a médiums de la talla, entre otros muchos, de Francisco Cándido Xavier o de Ivaldo Pereira Franco, por citar quizá a los más conocidos. Y como os decía, la comprensión nos puede permitir entender difíciles conceptos, pues ya os digo, el origen de la vida, del universo, la ley del progreso, o más cotidianamente, incluso la mediumnidad. Muchas veces la mediunidad se puede entender gracias a la existencia del fluido cósmico o los pases energéticos que acabáis de recibir en el cuarto de pases. Y de ahí que forme parte de la doctrina espiritista tal como la estudiamos en esta casa. A los que seáis fans del universo Star Wars, seguro que ya habéis identificado este fotograma. Y además es facilito, porque es de las primeras películas que se estrenó pues allá a finales de los años 70, que luego resultó que era la cuarta parte de la segunda trilogía. Bueno, un jaleo que no veas, porque el universo Star Wars es así. Pero en aquel momento, los que teníamos 7, 8 años, pues alucinamos. O sea, pues nos pareció la ciencia ficción llevada al extremo, pero a la vez como de una forma muy familiar. Y entonces, pues efectivamente, es un fotograma de la primera película que se estrenó y que a mí me gusta especialmente porque refleja con palabras actuales el camino del héroe, el camino mitológico del héroe, que ya conocíamos a lo mejor de otras historias, como puede ser la de Ulises, la de Heracles, el Bellocino de Oro. También muchos profetas bíblicos siguen el camino del héroe, o héroes de caballeros de las novelas de caballería de la Edad Media. Y quizá ya en términos actuales, pues por ejemplo en Matrix, la película Matrix, que a todos nos apasiona también, pues es la historia de Neo, o aquí pues la de Luke Skywalker. Y siempre es el mismo camino. Alguien que puede ser como tú o como yo, que en principio lleva una vida anodina, normal, cotidiana, pues hay un momento en el que surge en su vida algo que le provoca una crisis, la que sea, ¿no? Y a partir de ahí empieza a buscar, a preguntarse, a evolucionar. Y se encuentra con el maestro que le orienta, no le dice cuál es la decisión que tiene que tomar, sino que sencillamente se la expone. Y llega un momento en el que tiene que tomar una decisión. Eso, por ejemplo, en Matrix se ve claramente, pastilla roja o pastilla azul. ¿Cuál decido? Bueno, normalmente esa decisión pasa por seguir con su vida cotidiana, la que sea,
o dedicarse a una causa superior, que puede ser dedicarse a hacer el bien o normalmente hacer la vida más agradable a los demás de la forma que sea. Que puede ser combatiendo contra los imperiales en la Guerra de las Galaxias o puede ser pues, de otra manera, ¿no? Sencillamente dedicándose a los demás. Y este ciclo del héroe, la mitología del héroe, probablemente os sea muy familiar, porque cualquiera de vosotros o vosotras que haya tomado una decisión de seguir un camino espiritual, el que sea, no tiene por qué ser el espiritismo, el que sea, se va a ver reconocido en el camino del héroe. Habrá un momento donde, en principio por casualidad, luego se verá que es por causalidad, tiene que tomar una decisión que le lleva a evolucionar, entra en crisis, se pregunta, tiene que aprender, etc. Y este fotograma en concreto me gusta también por una de las palabras, una frase que dice el maestro, Obi-Wan Kenobi, que le revela algo al héroe sobre la fuerza, que es un concepto importante en todo el universo Star Wars. Dice: la fuerza es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. Bueno, son palabras que en ese momento lo dice. Bien, luego sigue su particular camino del héroe y más adelante, en la segunda parte, en el Imperio Contraataca, creo que es, se encuentra con otro maestro aún más evolucionado, el maestro Yoda. ¿Recordáis? El pequeñito que era de color verde, con las orejas puntiagudas, muy gracioso, porque ponía los verbos al final de las frases y, bueno, muy entrañable, ¿no? Y le dice: nuestra aliada es la fuerza y es un poderoso aliado. La vida la crea y la hace crecer. Su energía nos rodea a todos y nos une, luminosos seres somos. No esta materia bruta. ¿Os suena? Está diciendo cosas muy importantes, ¿eh? Debes sentir la fuerza a tu alrededor, aquí entre tú y yo, y el árbol y la roca, incluso entre la tierra y esa nave espacial, le dice Yoda. Bueno, pues estas palabras me han servido un poco de introducción porque vamos a ver un concepto que, si no es exactamente igual a la fuerza que habla el universo Star Wars, es bastante parecido, es análogo y nos puede servir pues para introducir este tema. De hecho, todo el universo Star Wars está inspirado en muchas religiones del planeta, en filosofías, etcétera. Yo me atrevería a decir que tiene elementos del espiritismo, aunque tampoco me atrevo yo a decirlo categóricamente porque el director no lo ha reconocido. Entonces, ¿para qué voy yo a tirarme por la ventana si no es así? Pero tiene puntos muy interesantes que nos resulta próximos, ¿no? Bien, el tema del fluido cósmico, también llamado fluido universal. Por cierto, aprovecho ahora para decir, normalmente entre nosotros hablamos del fluido cósmico universal, es decir, nombre, primer apellido y segundo apellido, pero en realidad es redundante, porque cósmico y universal es prácticamente similar, es lo mismo. Es como cuando uno dice la persona humana, pues me queda un poco redicho, porque toda persona es humana, por definición, y todo humano es persona, por definición también. Entonces decir la persona humana queda un poco, en fin, repetitivo. Pues lo mismo con fluido cósmico universal. Lo más apropiado sería decir o fluido cósmico o fluido universal, lo que queráis. Pero ya os digo que vais a ver muchos artículos por ahí si empezáis a indagar o queréis profundizar en el tema, donde vais a ver que viene con los dos apellidos. Bien, pues entonces os decía que este tema, el fluido cósmico, aunque no coincide exactamente, ya os adelantaba, con la definición de fuerza del universo Star Wars, sí es verdad que forma parte de la doctrina espiritista, ya que nos ha llegado por la revelación de los espíritus. ¿Vale? Es un poco como lo consideramos, ¿no? Aunque a partir de ahí nos hagamos preguntas a ver hasta dónde podamos llegar. Y es por eso que se cita con frecuencia en la codificación, fundamentalmente en la Génesis, un poquito en el libro de los espíritus, pero sobre todo en la Génesis. Y luego, especialmente en este libro, que os recomiendo. Os he dejado este diapositiva por si alguien en casa pues quiere abundar en el tema o quiere leer más cosas, etc. Evolución en dos mundos. No es un libro fácil. Hay que leer despacito y casi en cada frase te tienes que parar a reflexionar. No es fácil, pero bueno, más que con diccionario, al final terminas confrontando con tu vida. Y entonces sí es verdad que se puede complicar un poco, pero muy interesante, ¿no? Es un libro, por cierto, que está psicografiado por dos mediums, por Chico Xavier y también por Waldo Vieira, y fue dictado por el espíritu de André Luis. Bien. Bueno, pues se trata, entonces, nos dicen en cualquiera de los libros, que se trata de un fluido de naturaleza quinta esenciada, vaya palabreja, ¿eh? Es decir, que está a mitad de camino entre la materia y el espíritu, que no es propiamente un fluido material, pero tampoco es propiamente un fluido espiritual, sino que tiene capacidad de adaptarse según el mundo de que se trate, espiritual
o material. Por eso, de una forma, puesto que no tenemos vocabulario suficiente, utilizamos esta palabra, de naturaleza quintaesenciada. Y no es fácil comprenderlo, ¿eh? Es decir, yo no sé si también muchas veces con nuestra mente, con nuestra capacidad en esta encarnación, tenemos la capacidad de comprender esto a la perfección. Pero yo lo expongo y vamos a ver hasta dónde podamos llegar. Como dato curioso, vamos a ver que no es una ocurrencia del espiritismo, sino que lo vamos a encontrar, este concepto, en muchísimas religiones a lo largo y ancho del planeta, en muchas escuelas espirituales y en muchas escuelas filosóficas, con otro nombre, a lo mejor con otros matices, pero que está presente, con lo cual eso nos hace sospechar de que hay algo más que una ocurrencia que pueden tener los espiritistas, que para rellenar la conferencia de un viernes empiezan a hablar aquí del fluido cósmico. Bueno, pues no, está a lo largo y ancho del planeta con otros nombres. Vale. Y como ya os adelantaba antes, para nosotros es importante porque nos va a ayudar a comprender pues cómo se interacciona, cómo se relacionan dos dimensiones tan distintas como es la dimensión material y la dimensión espiritual. Y quizá por eso está presente en tantas religiones, desde la cristiana original hasta la wicana, hasta el propio reiki, a lo mejor en el chamanismo, en el druidismo, por todas partes. Bien, pues este es el esquema que voy a seguir en mi conferencia. Tras la introducción que os acabo de hacer, vamos a revisar un poco los conceptos de materia y espíritu, porque es importante. Si no, vamos a resbalar a lo largo de toda la conferencia. Y yo creo que es bueno apuntalarlos. Ya aquí os adelanto. Hubo, creo que en octubre, una conferencia magnífica que impartió Juan Miguel Fernández, donde desarrolló precisamente un tema más focalizado sobre materia y espíritu. El que quiera profundizar, le invito a que lo vea, que está en diferentes redes sociales subido. Porque, bueno, yo aquí voy a dar pinceladas y cosas que debemos tener en cuenta. Pero él la pronunció de una forma mucho mejor y mucho más específica. Para quien quiera ampliar el estudio, vamos a ver cómo se recoge el fluido cósmico en las obras espiritistas. Y luego vamos a entrar en dos temas muy importantes. Por un lado, el fluido cósmico y el origen del universo. Ahí es nada. O sea, esto es muy ambicioso y va a haber un momento donde os diga, aquí vamos a pasar a hablar de opinión, lo cual eso quiere decir que no me tenéis por qué creer, me podéis escuchar y luego confrontar con vuestras propias ideas, opiniones, lo que podáis leer, etcétera, porque no es fácil hablar del origen del universo, pero es un tema que me gusta mucho hablar, o sea, quiero decir, porque son preguntas que uno se hace en un momento de la vida. No puedes dormir por la noche y dices, ¿y cómo surgió el universo? Y ya te duermes. Esto es estupendo, ¿sabes? Porque claro, como hay un punto al que no puedes llegar, pues es... Y el segundo punto que lo he puesto al final es el fluido cósmico y el origen de la vida. Ahí es nada también. Esto lo voy a hacer más cortito, porque, bueno, primero por tiempo y porque lo voy a dejar sencillamente planteado. Y entre ellos, para que no sea demasiado pesado, vamos a hablar del fluido cósmico en otras creencias y religiones, etc. Es el esquema que me he planteado para la conferencia. Bueno, pregunta. ¿Vosotros y vosotras tenéis clara la diferencia que hay entre materia y espíritu? Es una pregunta con trampa, ¿eh? No la respondáis muy rápidamente porque hasta... Vamos, yo no llevo mucho tiempo aquí, llevo pues unos años, pero es una pregunta difícil. Difícil primero, porque los propios científicos no se ponen de acuerdo en dar una definición de materia. Con lo cual, y si los científicos son los que tienen que hablar y estudiar sobre la materia y no se ponen de acuerdo, pues mal empezamos. Y luego porque según qué escuela espiritual tú te muevas, te van a dar una definición de espíritu u otra. Entonces, no es un tema sencillo, ¿eh? Hasta el siglo XIX, más o menos, parece que la cosa estaba clara, porque se decía que era materia aquello que se podía captar con los sentidos corporales, la vista, el oído, el olfato, etc. Es decir, tú ves las piedras esas y dices, ah, las veo, pues ya está, materia. Ahí no tienes ninguna duda de que eso es materia y no es espíritu, ¿no? Pero esa idea, a medida que fue evolucionando la propia ciencia, empezó a quedar un poco en entredicho. Primero, los gases, el gas butano, por ejemplo, no se ve. Si se huele es porque le han inyectado un producto, pero en sí el gas es inoloro. Y sin embargo a nadie se le ocurriría decir que el gas es algo espiritual. No, el gas es algo material, pero no se ve. Si es verdad que sabes que existe a través de los efectos que tiene. Pones una cerilla y salta la lumbre y ya puedes hacer la paella. Pero si no, no sabríamos. Y sin embargo es materia. Un gas es materia. Luego, sobre todo, a medida que se han ido descubriendo la parte atómica y subatómica de la materia, ahí sí que empezamos con auténticos problemas para definir lo que es materia y lo que no es. ¿Por qué? Pues porque
ni los más avanzados aparatos de laboratorio podrían ser capaces de ver los componentes de los átomos. Por ejemplo, el electrón, que no tiene masa, pero tiene carga electrónica. Es imposible verlo. Ahora bien, los científicos saben de su existencia porque interacciona, cuando juntas dos átomos, interaccionan, entonces dicen que tiene que tener determinada carga eléctrica, y eso lo llaman electrón. Y no digamos ya las partículas subatómicas tipo el Planck o el quark, que ya son... Bueno, es decir, entonces, ¿eso qué es? ¿Materia o espíritu? Pues es bastante complicado, ¿no? De hecho, en la actualidad, dicen los científicos que para que algo se considere materia tiene que tener 4 fuerzas. Tiene que estar sometido a la ley de la gravedad, del electromagnetismo, la interacción débil, que es la interacción atómica que existe entre los componentes de los átomos, y la interacción fuerte, que es la que se produce cuando dos átomos colisionan y se producen pues, reacciones como la energía atómica, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que esté sujeto a estas 4 fuerzas se considera materia, y esto permite incluir hasta las más ínfimas partículas del universo conocido, como son los quarks y los leptones. El caso es que esta preocupación por definir la materia ya la tenía Allan Kardec en el siglo XIX, y en el siglo XIX, valga la redundancia, le pregunta a los espíritus, ¿qué es espíritu y qué es materia? Y los espíritus, que son sabios, soslayaron la pregunta y le dijeron: nosotros te vamos a decir la definición de espíritu, y a partir de ahí todo lo que no sea espiritual es material. Y entonces, cuando le pregunta en el libro de Espíritus que qué es un espíritu, le dicen que es una individualidad inteligente incorporal. Individualidad, o sea, un ser individual, inteligente, porque tiene inteligencia, tal como la conocemos, e incorporal. Es decir, de una forma sabia evitan la palabra material, materia, porque es conflictiva, y utilizan incorporal, que me parece una respuesta inteligente. ¿Vale? Entonces, te dicen los espíritus, y a partir de ahí, la materia es cosa vuestra, de los que estáis encarnados. Estudiad y desarrollad la ciencia de que se trate. La materia es cosa vuestra, lo espiritual es cosa de los espíritus. Con todo, ¿por qué en el espiritismo es importante distinguir lo que es materia de lo que es espíritu y le estamos dando constantemente vueltas? Pues mirad, se me ocurre, entre otras razones. Abundan por ahí muchos programas de radio, podcast, vídeos de YouTube, etcétera, donde se vierte la opinión de que los espíritus son como nosotros, un conjunto de moléculas, pero menos pegadas, menos interaccionadas. Por ejemplo, mis moléculas están muy interaccionadas, de tal modo que si intento pasar la pared, me estampano. Si queréis hago la prueba. Dicen, no, los espíritus son moléculas, pero que al no estar tan pegadas, tan interaccionadas, pues pueden atravesar paredes, pueden volar, pueden viajar, etcétera, etcétera. Y cuidado, porque desde mi punto de vista esa opinión está equivocada. De hecho, es materialismo. Es considerar que todo es materia. No consideran una dimensión distinta, que es la dimensión espiritual. De hecho, os encontraréis por ahí pues, muchísimos grupos de investigación paranormal o cazafantasmas que dicen los ingleses, etcétera. Ojo, con todos mis respetos, porque están buscando un mundo que no se conoce, y hacen sus indagaciones. Con todos mis respetos. Pero sostienen que si te vas a un hospital abandonado por la noche, con una serie de aparatos pues, más o menos complicados, puedes capturar pues, una interacción electromagnética para descubrir un fantasma, un espíritu, etcétera. Cosa que yo tampoco entiendo, por qué te tienes que ir a un hospital abandonado y por la noche, porque pues, no sé, pues puedes ir a plena luz del día y a un hospital que no esté abandonado. Es decir, bueno, vamos, no lo entiendo, pero es así, y eso está en todas las películas de televisión y que hablen sobre este tema. Entonces, ya os digo, al menos en esta casa o en cualquier otro centro espírita donde se intente investigar, reflexionar sobre estos temas, opinamos que no es así. Es decir, que la dimensión espiritual está totalmente separada de la material, aunque puedan interaccionar, pero de hecho nosotros tenemos aquí mesa mediúnica todos los martes y hasta donde yo llego a saber no baja la temperatura, ni 1 grado, ni 2, ni nada, ni interacciona de una forma electromagnética los aparatos, ni se baja la pantalla, ni se sube, vamos, no lo sé, ojalá pasara algún día, me haría mucha ilusión, pero no es así. Es decir, yo considero que ese punto de vista es materialista. Respetable, pero es materialista.
Yo creo que considerar que un espíritu por necesidad va a interaccionar con aparatos de medidas electrónicas, creo que se yerra, Pero ojo, un espíritu, si le da la real gana, puede hacer que estos aparatos respondan. Es decir, es una condición que se puede dar, pero no es necesaria, no es obligatoria. ¿Por qué? Porque de una forma misteriosa, aunque son dos dimensiones distintas, hay cierta relación entre el mundo espiritual y el mundo material. El mundo espiritual puede influir en el mundo material. Y ojo, que esto es más complicado entenderlo, el mundo material también puede influir en el mundo espiritual. Por ejemplo, Allan Kardec, en el libro de los espíritus, les pregunta directamente: ¿influyen los espíritus en el mundo material, en nosotros, en los encarnados? Y le responden: influyen más de lo que pensáis, hasta el punto de que conocen hasta vuestros más ocultos pensamientos. Lo cual le hace a uno cuidar sus pensamientos, porque si no, cuando nos vayamos para allá, qué vergüenza. ¿Ves? Más nos vale tener una higiene de pensamiento, porque si no, bueno. Y al contrario, ¿por qué el mundo material? ¿Cómo es posible que el mundo material influya en el espiritual? Pues mirad, lo estamos viendo. Ha estallado hace ya unos meses la guerra en Ucrania, que no es la única ni la principal que tenemos en el planeta. No nos olvidemos de Siria, no nos olvidemos del Líbano, no nos olvidemos de la inseguridad ciudadana que hay en todas las ciudades de México, por ejemplo. Es decir, vamos a ver, que el planeta está como está. Por supuesto que a lo mejor la de Ucrania pues, nos ha pillado más sensibles, está más cerca o lo que sea. Vale, pero ¿os habéis dado cuenta que todos los líderes de todas las religiones nos han pedido que recemos por Ucrania? Por supuesto, pues el Papa Francisco, el obispo de Canterbury, el imán de la mezquita de Madrid, todos. Entonces, ¿cómo es posible que yo, con mi pensamiento, haga una vibración y pueda influir positivamente en Ucrania? Si yo no soy nadie. ¿Sabes? Bueno, pues gracias al fluido universal y gracias a que la materia influye en el espíritu, claro, yo no soy nadie, pero a lo mejor con la ayuda vuestra, de los que somos aquí, más otros y tal, pues se puede hacer algo. Con lo cual se ve que más o menos está generalmente aceptado que la materia puede influir en lo espiritual. También, si yo tengo pues un familiar en Brasil que lo está pasando mal y no sé qué, es que es un hecho que si yo rezo, oro o vibro, como queráis llamarlo, por esa persona, la tengo en mis pensamientos, pido por ella, de una forma misteriosa esa persona mejora. Me dice, pues hoy me he encontrado bien, ¿sabes? O más a gusto, o más calmada. Es decir, esto es así. Esto es así. Bien, ¿dónde estoy? Vale. Pues lo que os decía, está bastante confrontado esa relación mutua entre el mundo material y el mundo espiritual. Es decir, que la materia puede influir en el espíritu, pero sobre todo el espíritu en la materia, ¿no? Bien, pues es precisamente gracias al fluido cósmico que yo entiendo que se puede producir esa interacción. ¿Vale? Es como se puede explicar, porque si no dos mundos tan separados, en principio no es como el agua y el aceite. ¿Cómo voy a hacerlos mezclarse? Necesitan algo intermedio que facilite la conexión entre ellos. Claro, yo puedo pensar, pero el pensamiento es pensamiento, es lo más incorporal que hay. El pensamiento no es nada, pero el pensamiento lo que sí puede hacer es interaccionar en el fluido, que se pone a vibrar y de alguna forma se expande. Bueno, pues antes de seguir avanzando, voy a daros una definición un poco burda del fluido cósmico, puesto que estoy hablando de ello continuamente y aún no lo he hecho. Entonces, en una primera aproximación, yo os digo, así como muy tosca, diríamos que es un fluido espiritual, ¿vale? Pero quintesenciado, como os decía antes, en el que todo está inmerso, Es decir, en esta habitación, por ejemplo, entre vosotros y yo, pues, por supuesto está el aire, que es algo material, es un gas, ¿no? Pero a nivel espiritual está ese fluido, está por aquí. Desde cierto punto de vista, el fluido cósmico podría ser clasificado como un elemento
material, pero que se distinga con unas propiedades especiales. ¿Veis? Estoy continuamente dando vueltas a lo mismo. Es difícil clasificarlo como algo material o algo espiritual. Por eso al principio decía Allan Kardec que mejor hables de algo distinto, un fenómeno quintaesenciado. Eso de quinta esencia queda muy bonito, nadie sabe de lo que se trata, pero nos sirve porque a falta de vocabulario, pues es una muleta para decir, mira, no es ni materia ni espíritu, pero puede tener cierta relación. Y sobre todo es un tema que tenemos que tener presente cuando reflexionamos sobre esas grandes cuestiones que os planteaba antes en el esquema de la conferencia. Es decir, por las grandes preguntas: ¿cómo se originó el universo? ¿El universo es eterno o tuvo un origen? ¿El universo es único o hay universos paralelos? Es decir, son preguntas muy actuales y que es muy legal hacérnosla. Porque bueno, es propio del ser humano hacerse preguntas. Entonces es bueno planteárselas, aunque la respuesta final yo creo que en esta encarnación no la vamos a tener nunca, ¿eh? Y eso también nos tiene que hacer muy humildes. Es decir, si alguien se piensa que lo sabe todo, desconfía de esa persona. Entonces yo creo que el no saberlo todo también nos tiene que hacer, en fin, bajarnos un poquito del pedestal y decir, bueno, llego hasta donde puedo llegar, y donde no llego, pues no llego, ya está, no hay más, ¿no? Bien, por supuesto teniendo en cuenta que cuando preguntamos a los espíritus nos van a dar respuestas aptas para nuestra situación actual en esta encarnación. Es decir, lo que yo puedo comprender con esta cabezota, pero no más allá de ello, porque si no se perdería. Y normalmente lo que nos transmiten los espíritus no se pierde. Tiene que estar adecuado a la cultura, al lugar, a la época en el que nos encontremos. Los espiritistas de dentro de 50 años harán las mismas preguntas y se encontrarán con unas respuestas más completas. Si es que han evolucionado, esperemos que sí. Bien, pues vamos a pasar entonces a hablar del fluido cósmico en los diferentes libros de la codificación. Y aquí sí que os voy a dar, no yo, los libros, pues una definición como mucho más precisa, mucho más exacta. Para empezar, el libro de los espíritus. El tema del fluido cósmico no viene muy desarrollado en este libro. Lo menciona en la introducción, en el punto segundo, y luego un poco de pasada más adelante cuando habla del principio vital, que es una modificación del principio del fluido cósmico. Entonces, en la introducción, en el punto segundo, hay un momento en el que Kardec pregunta sobre el alma, los espíritus, etc. Y justamente a continuación le hablan del principio vital, Le dicen que este principio, el vital, es común a todos los seres vivos, desde las plantas al hombre. Y aquí viene lo interesante, lo he subrayado. Dice que reside en un fluido especial universalmente distribuido, y del cual cada ser absorbe y asimila una parte durante su vida, así como vemos a los cuerpos inertes absorber la luz. Es decir, es la primera mención que hace del fluido cósmico, como un fluido especial. Y aquí vale la pena pararse, para definir, en primer lugar, fluido. ¿Qué es un fluido? Bueno, pues es lógico, un fluido es algo que fluye, ya está. Entonces, bueno, si te vas al diccionario de la Real Academia, te dice que es una sustancia, algo que se encuentra en estado líquido o gaseoso y que por tanto puede fluir. Pero claro, eso es una definición material, para elementos materiales. El agua fluye. El aceite de oliva virgen también fluye cuando lo echas en la ensalada, ¿sabes? Más lento porque tiene una densidad distinta. La leche, cuando la derramas, pues se ve que fluye de una forma maravillosa, hace así incluso olas y luego para limpiarla te la ves, ¿no? Bueno, pues esto es así, eso es algo que fluye. Pero claro, aplicado al mundo espiritual, tenemos que hacer un esfuerzo que se llama analogía. Porque, lógicamente, el diccionario de la Real Academia Española no nos va a hablar de cosas de espiritualidad que no puede confrontar. Entonces, la analogía es un truco que se utiliza en filosofía para hablar de cosas que están más allá, de cosas metafísicas, normalmente. Analogía quiere decir que en parte es igual a la cosa que estás comparando, pero en parte es distinta. Pero te sirve para hablar de ello. Es como se define la analogía. Entonces, por eso podemos hablar de fluido, de algo que fluye tranquilamente, ¿no? Y que tiene un componente espiritual. Especial. Os he hablado ya suficientemente, ni propiamente material ni propiamente espiritual, sino a mitad de camino. Y además con una capacidad de adaptarse bien a los mundos materiales o a los mundos espirituales. Y universalmente distribuido, está por todas partes. Está aquí, está en Júpiter, está en la estación espacial, está en Andrómeda. Por todas partes, universalmente distribuido y adaptado a las circunstancias de cada mundo. ¿Vale? Bien,
Nos dice el libro de los Espíritus que es un fluido especial y que no tiene las propiedades de la materia, para que quede claro. No es corriente eléctrica ni nada comprobable en un laboratorio. Por eso os decía al principio, en mi introducción, que es un concepto metafísico, porque no lo podemos demostrar con los elementos de un laboratorio. Y esto se parece, no lo he añadido para no complicar mucho la diapositiva, a una frase que dijo un tal Pablo de Tarso, San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, que dice: en él vivimos, nos movemos y existimos. Claro, él lo hacía aplicándolo a Dios, pero sin embargo, esas palabras nos hacen pensar que propiamente se puede adaptar a ese fluido cósmico. En ese fluido vivimos, nos movemos y existimos, porque está universalmente distribuido. Bien, el libro de los Espíritus no dice mucho más. Un poco más adelante, en el punto 427, cuando le preguntan sobre el fluido magnético, le hablan del fluido magnético como un fluido vital o electricidad animalizada. Esto es un poco complicado de entender, pero no para Kardec, porque en aquella época estaba bastante de moda lo que se llamaba el mesmerismo, que era energía animal magnetizada que se utilizaba para curar. Mesmer fue un tipo bastante interesante que incluso estuvo en la corte de Francia. Creo que haber leído que incluso sanó a la reina María Antonieta antes de que la cortaran la cabeza, y al parecer sanó. Es decir, en aquella época en que la medicina no estaba tan elaborada como ahora, este tipo de remedios pues tenían una influencia bastante notable. Entonces, Kardec, que antes de desarrollar y estudiar el tema del espiritismo se había interesado mucho por el magnetismo, este concepto le resultaba muy familiar. Y poco más. La verdad es que el libro de los Espíritus nos deja como con ganas de más, porque no desarrolla mucho, nos da estas grandes pinceladas, pero nos deja con muchas preguntas. Y es por eso que tendremos que esperar posteriormente a otra de las obras de la codificación, que es la Génesis. La Génesis, que como todos sabéis, lo decimos en femenino de una forma errónea, por dos motivos. Primero, porque en francés Génesis es femenino, lo mismo que río en francés, fleuve es femenino, o coche, voiture, pues es también femenino. Los franceses no coinciden con nosotros en lo que es masculino y lo que es femenino, y en concreto Génesis para ellos es femenino. Entonces, por una parte se ha mantenido en femenino, sabiendo que es erróneo, se dice y decimos la Génesis. Y en segundo lugar, para distinguirlo del libro de la Biblia, del Génesis, el primero de los libros del Pentateuco. Pues si yo digo el Génesis, sabéis que me estoy refiriendo a un libro bíblico, y si digo la Génesis, pues me estoy refiriendo a un libro de Kardec. Y ya está. Es solamente una aclaración. Pues bueno, este libro contiene 2 capítulos dedicados al fluido universal. Por una parte, el capítulo 6, en los puntos que os he citado ahí, ¿vale? Sobre una palabreja, uranografía general, que es el estudio de los comienzos, de los inicios, ¿vale? Bueno, pues aquí, en este capítulo, hay un punto que os he transcrito, no hace falta que lo leáis, porque si no queréis, porque os lo leo yo. Dice: existe, vuelve a repetir, un fluido etéreo que colma el espacio y penetra los cuerpos. Ese fluido es el éter o materia cósmica primitiva, generadora del mundo y de los seres. Son inherentes a él las fuerzas que han presidido la metamorfosis de la materia, las leyes mutables y necesarias que rigen el mundo. Esto lo cito porque es mensaje de los Espíritus, es revelación. Vamos a ver luego hasta dónde podemos llegar confrontándolo con la ciencia, pero vale la pena leerlo al menos con un poco de interés, con respeto, ¿no? Porque nos fue dado en mediunidad. Vale. Entonces, aclara que este fluido debidamente modificado da lugar, si hablamos del mundo material, a fuerzas como gravedad, cohesión, afinidad, atracción, magnetismo, ¿vale? Y gracias a los cuales, por cierto, puede existir el universo. Y describe en concreto el punto 10 de este capítulo, el protagonismo que tuvo el fluido universal en la creación del universo. Como este tema lo voy a desarrollar luego un poquito más adelante, no me voy a detener aquí mucho. Solamente una mención. Dice: este fluido penetra los cuerpos como un inmenso océano. En él reside el principio vital que da origen a la vida de los seres y la perpetúa en cada mundo de conformidad con su condición. Bueno. Y en segundo lugar, se cita en el capítulo 14, que directamente se llama los fluidos. En esos puntos que os marco ahí, en el 2, en el 3 y en el 4.
Entonces, aquí, resumiendo un poco, nos informa el libro de la Génesis de que el fluido cósmico adopta dos estados diferentes. Es decir, tenemos un fluido primordial, primero, y luego se puede amoldar a dos estados diferentes. Primero, el de eterización o imponderabilidad, que se puede considerar el estado normal primitivo y al que pertenecen los fenómenos del mundo invisible, entre ellos los fenómenos espirituales o psíquicos. Y en segundo lugar, el de la materialización o ponderabilidad. A este estado pertenecen los fenómenos materiales que he citado antes: cohesión, afinidad, atracción, magnetismo, es decir, los fenómenos físicos, químicos, biológicos, etc., ¿no? Y entonces, como dato curioso, nos dicen los espíritus que estos fluidos, curiosamente, tienen para los espíritus una apariencia tan material como la que para nosotros podría tener el agua o el aceite o algo así. Mutatis mutandi. Es decir, que ellos lo pueden ver, esos fluidos los ven o los perciben, mejor dicho. Bien, pues con lo dicho hasta ahora, podéis comprender mejor cómo funcionan los pases energéticos que habéis recibido en el cuarto de pases, ¿vale? Y es muy interesante, porque es muy diferente a cómo se practica el Reiki, para los que estéis familiarizados con el Reiki, etc. A lo mejor el resultado puede ser muy parecido, pero varían en ciertos aspectos. Cuando se dan pases, siempre hay detrás un espíritu. Siempre detrás del médium hay un espíritu que se encarga de recoger el fluido cósmico, de modificarlo en la forma en que el espíritu comprende o entiende o ve que es necesario en ese momento, en esa casa, para las personas que van a pasar, y lo transmite al médium. Y el médium a la persona que lo recibe. ¿Por qué el médium? ¿Por qué no lo hace directamente el espíritu al que va a ser sanado? Pues lógico, porque hace falta amoldar esa vibración de ese fluido al plano material, para que así pueda pasar de un encarnado a otro encarnado, con una vibración similar. Si no, sería un gran esfuerzo que el espíritu transmitiese el fluido a la persona que está sentada, al que lo recibe. Ese es el papel del médium. ¿Comprendéis? Aprovecho para animaros, aquellos que tengáis inquietud por este tema y tal, que os forméis como pasistas, porque es de las actividades más gratas y más satisfactorias que probablemente se pueda llevar a cabo en un centro espírita. Por supuesto que la mediunidad es la mediunidad y es algo especial, pero esto es único. Bueno, y prepararse es prepararse. Ya os digo, no es ponerse ahí, prepararse es prepararse. Y más fuera del centro espírita a lo largo de todo el día que luego en ese momento. Entonces, de verdad, es mi opinión. Bien. Bueno, pues nada, visto esto, vamos a ver entonces el fluido cósmico en las obras complementarias que existen. En concreto la que ya antes os cité, la evolución en dos mundos. Bien, aquí hay una cita que a mí me gusta muchísimo. Está recogida, no sé en concreto esta creo que fue por la mediunidad de Francisco Cándido Xavier. Nos dice, una definición: el fluido cósmico o universal es el plasma divino, hálito del Creador o fuerza nerviosa del Omnisciente. Es pura poesía. Elemento primordial en el que vibran constelaciones y soles, mundos y seres como peces en el océano. Bueno, en este punto de la conferencia os resulta totalmente familiar, porque estamos hablando de ello desde el principio. Pero a mí me parece que estas palabras es una preciosidad. Esto hay que aprendérselo de memoria y recitarlo todo el día según vas en el metro. Es decir, el fluido cósmico es el hálito del Creador, fuerza nerviosa que mantiene un... Vamos, es pura poesía. Es una definición que a mí me parece bella. Vale. Entonces, bueno, pues vemos que la descripción de André Louis, porque esto está dictado por el espíritu de André Louis, está plenamente en sintonía con la codificación de Allan Kardec, y a partir de la misma pues describe el proceso de creación del universo por medio de una participación de la espiritualidad a la que llama cocreación del plano mayor. Eso está explicado en el libro, Es decir, a nivel universal, y cocreación en el plano menor, es decir, en un entorno pues más próximo al nuestro. Y además añade André Louis algo que ya nos resulta conocido con lo que estamos diciendo, que es: nos compete pues registrar que el mundo cósmico plasma divino es la fuerza en que todos vivimos en los distintos sectores de la naturaleza, motivo por el cual ya se afirmó, y con justa razón, refiriéndose a Dios, que en él vivimos, nos movemos y existimos. La cita de Pablo de Tarso, que os dije antes.
¿eh? Incluso en línea con lo que os mencioné antes de la fuerza de Star Wars. Al final todo está conectado.